Hola, ¿cómo están? Soy Fernando Gist, soy docente de ustedes de Artidos, de campo también de segundo año y bueno, el año que viene lo seré en Artitres. Me tocó darles la clase de insuficiencia cardíaca, que bueno, como podrán ver en el drive está dividida en tres partes, que es importante que las vean, digamos, seguidas, ¿sí? Porque están una relacionada con la otra y en orden. Eso en cuanto, digamos, cómo está armada la clase. La clase, bueno, vamos a ver que trata un tema muy importante, obviamente, ya el nombre un poquito, creo que seguramente les limita pensar la relevancia médica y clínica de este tema. Para la portada elegí eh, una imagen de la mejor película de la historia del universo, que es El Vengador del Futuro. Ya vamos a ver por qué elegí esta imagen de una persona que está hinchada como un sapo. Ya vamos a ver por qué, cuando analicemos la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Paso a la siguiente diapositiva. En cuanto a los objetivos de esta primera parte, no de toda la clase, sino de esta primera parte solamente, es en principio un gran repaso de muchos conceptos. Vamos a ver por qué es importante repasar estos conceptos de circulación mayor y menor, distribución de la volemia y sobre todo determinantes del volumen minuto. Es muy importante tener en claro estos conceptos para que nos quede claro la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Ya vamos a ver por qué. Esto tiene una razón de ser. La otra parte, digamos, su otro objetivo que tiene esta primera parte de la clase es trabajar la definición de insuficiencia cardíaca. Y antes de comenzar con la definición de insuficiencia cardíaca, sí me gustaría hacer un pequeño parate en este concepto de insuficiencia. Nosotros ya vimos el cuatrimestre pasado una insuficiencia, que es la insuficiencia respiratoria, que tenía su definición propia, que tenía que ver con la PO2 menos la 60, bla, bla, bla. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia, estamos hablando siempre de una función vital que, más que, digamos, dejar de estar o disminuir, es una función vital que deja de estar, digamos, a los niveles, digamos, que se espera para mantener, digamos, necesidades metabólicas basales, ¿sí? O sea, insuficiencia respiratoria, cardíaca, renal, lo que a ustedes se les ocurra, siempre tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con una función vital que eh, podemos pensar que se pierde, pero si lo profundizamos un poquito más que perderse, es que disminuye al punto tal de que no puede estar, digamos, acorde a las necesidades basales del cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando la función cardíaca no puede estar acorde a las funciones basales del cuerpo, ¿sí? Por eso, eso ya de por sí nos dice la importancia de la clase. Paso a la siguiente diapo. La siguiente diapo es ni más ni menos que la definición de insuficiencia cardíaca. Que fíjense que nos dice incapacidad del corazón de mantener un volumen minuto acorde a las necesidades metabólicas de los tejidos. Fíjense que no les mentí. Estamos hablando de incapacidad del corazón, ¿sí? O sea, incapacidad de algo, función, de mantener su función acorde a las necesidades metabólicas de los tejidos. Ahora, y ahora de acá sale, de la definición de insuficiencia cardíaca sale, porque es importante repasar todo esto que yo les decía de los determinantes del volumen minuto. Porque justamente la definición de insuficiencia cardíaca sale de el concepto de volumen minuto per se. Si no entendemos volumen minuto, no podemos entender insuficiencia cardíaca. Por eso es que me parece que vale la pena hacer un pequeño repaso o aprovechar también para llamar a la importancia del tema volumen minuto. La definición esta de mantener el volumen minuto acorde, bla bla bla, como podrán ver, es una definición más bien fisiopatológica, porque parte desde el estudio fisiológico del concepto de volumen minuto. Ahora, cuando ustedes están, digamos, actuando como médicos frente a una persona, la fisiopatología, todo eso es algo que uno, digamos, lo tiene interno. Sin embargo, la definición, digamos, de insuficiencia cardíaca o el diagnóstico de insuficiencia cardíaca descansa
sobre conceptos clínicos que tienen que ver con síntomas y signos específicos, ¿sí? O sea, tienen que ver con cuestiones relativas a la anamnesis y el examen físico que nosotros hacemos, ¿sí? O sea, si bien su definición es fisiopatológica, su diagnóstico es clínico, ¿sí? ¿Qué tipos de síntomas vamos a tener? Los vamos a ver en la última parte en detalle, pero ya les voy adelantando que a grandes rasgos, si uno tiene un volumen minuto disminuido, por así decirlo, seguramente va a tener síntomas de hipoperfusión. Y si uno pierde la función de bomba del corazón adecuada y entendemos al sistema circulatorio como un sistema cerrado, si el corazón no bombea sangre para adelante como debe, lo que está para atrás se va a acumular, ¿sí? Por eso voy a tener también síntomas de lo que se llama congestión. A lo que más bolilla le vamos a dar va a ser a los síntomas de congestión, por un lado, y por otro lado a los mecanismos fisiopatogénicos que generan la insuficiencia cardíaca. Paso a la siguiente. Bien, todo esto va a ser un gran repaso en el cual vamos a ir haciendo hincapié en aquellas partes específicas que sí me gustaría que vayan reteniendo para poder, digamos, aplicarlas en todo lo que es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. O sea, vamos a hacer un repaso general y vamos a hacer hincapié en algunas partes de lo que tiene que ver con este repaso. En principio, ¿de qué depende el volumen minuto? Como ya seguramente sepan, el volumen minuto es el resultado de la multiplicación del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos que realiza el corazón por minuto, el volumen sistólico es la cantidad de sangre que eyecta el corazón en cada latido. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es también un concepto que ya sabemos, es que tanto el volumen sistólico como la frecuencia cardíaca tienen sus determinantes, qué sé yo qué, pero son muy variables. O sea, puedo desde un basal aumentarlas mucho. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo desde un basal también aumentar mucho el volumen minuto. Vamos a ver si me sale el puntero. Puntero. Bien. Ruego que se vea. El volumen minuto puede aumentar, si nosotros vemos los libros de fisiología, nos dice hasta 5 veces. Es como Goku haciendo el Kaioken. Lo de hasta 5 veces en general es algo que se cumple más para personas deportistas profesionales y cosas así. Pero aquellos que no somos deportistas profesionales también podemos aumentar mucho el volumen minuto. Podemos tranquilamente unas 3 veces fácil. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Por qué hago hincapié en esta cuestión de que podemos aumentar tantas veces el volumen minuto? Porque eso quiere decir también que si el volumen minuto disminuye al punto de que no puede mantener sus necesidades basales, y por otro lado puedo llegar a aumentarlo 3, 4, 5 veces, imagínense el grado de compromiso, la magnitud de la noxa que está teniendo una persona que tiene insuficiencia cardíaca. Si puedo multiplicar a tal punto la función del corazón, ¿sí? O sea, si puedo presionar tanto el acelerador, ¿qué tiene que pasar para que no pueda mantener las funciones basales? ¿Sí? Esto para tener, para también de alguna manera sopesar o jerarquizar la gravedad del cuadro cuando hablamos de insuficiencia cardíaca. Acuérdense, cuando hablamos de insuficiencia no hablamos de una causa, estamos hablando de una situación clínica, estamos hablando de un parámetro de gravedad. Estamos diciendo, esta persona tiene una noxa, en este caso en el corazón, tan grande que no puede mantener sus funciones basales. Eso va a tener seguramente una causa subyacente que es otro cantar. Pero cuando hablamos de insuficiencia, siempre tengan en cuenta que estamos hablando de parámetros de gravedad. Bien, cosa importante también para destacar, acuérdense que si ven el libro de fisiología les va a decir que volumen minuto normal en una persona adulta es de aproximadamente unos 5 litros por minuto. Tengan en cuenta que en realidad lo que a nosotros nos termina importando clínicamente, una persona que por ejemplo está internada, más que el volumen minuto per se, es el índice cardíaco, que es el parámetro
que tiene en cuenta el volumen minuto según la superficie corporal de las personas. ¿Por qué? Pues no es lo mismo el volumen minuto que va a tener una persona u otra según la superficie corporal. No es lo mismo el volumen minuto que tenía Nelson de la Rosa al volumen minuto que debe tener Shaquille O'Neal. Y bueno, acá les dejo una forma simple de calcular la superficie corporal. Hay muchas ecuaciones, esta a mi criterio es la más sencilla de todas, ¿sí? Que ya de por sí tiene una raíz cuadrada, eso ya me la complica, pero bueno, paso a la siguiente. Bien, determinantes del volumen minuto. Nosotros ya sabemos que depende del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Nos queda entonces determinar de qué depende la frecuencia cardíaca y de qué depende el volumen sistólico, ¿sí? Que lo pueden leer también, como tienen en la diapo ahí, como volumen latido. El volumen sistólico depende de tres grandes determinantes, que son la precarga, la poscarga y la contractilidad. Hasta acá, bien, todo lo que veníamos viendo. Seguimos con cosas que veníamos viendo. El volumen sistólico, por otro lado, ya lo habíamos definido, volumen de sangre eyectado en cada latido. ¿De qué depende ese volumen, además de sus determinantes? De dos grandes factores. Uno, la cantidad de sangre con la cual se llena el corazón hasta que termina la diástole, o sea, hasta que se cierran las válvulas auriculoventriculares, o sea, todo el volumen que tiene de sangre adentro el corazón antes de empezar la sístole, volumen de fin de diástole, menos el volumen residual, o sea, menos el volumen que queda residualmente en el ventrículo, en este caso el ventrículo izquierdo, cuando termina la eyección cardíaca, ¿sí? De acá surge un concepto importante, que es el concepto de fracción de eyección. Y en esto sí me quiero detener. ¿Por qué? Porque el concepto de fracción de eyección va a ser muy importante cuando nosotros hablemos de insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Qué es el concepto de fracción de eyección? Es preguntarme de todo el volumen dentro del ventrículo, cuánto de eso o qué porcentaje eyecto. ¿De qué va a depender? Como es una fracción, va a ser algo dividido algo. Va a depender de cuánto eyecto, o sea, el volumen sistólico, dividido todo lo que tengo, o sea, el volumen de fin de diástole. El valor normal, si bien tiene alguna variabilidad en alguna bibliografía, suele estar entre 60 o 70%. ¿Por qué va a ser importante la fracción de eyección? Va a ser muy importante porque cuando estamos hablando de insuficiencia cardíaca, la fracción de eyección me divide las aguas. Me divide las aguas entre una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección conservada o una fracción de eyección disminuida. Entonces, lo que me va a importar de la fracción de eyección no es si está aumentada o no, va a ser si está o normal o baja. Y eso, en insuficiencia cardíaca, me va a dividir las aguas. No es lo mismo una persona con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada que con fracción de eyección disminuida, ¿sí? Son dos tipos de insuficiencia cardíaca distintos. Ya lo vamos viendo acá y ya les voy dando esta jerarquización como para que ustedes retengan el concepto de FEI, ¿sí? O fracción de eyección. Paso a la siguiente. Bien, vamos a ver por arriba estos tres conceptos o estos tres determinantes del volumen sistólico. Vamos a repasarlos un poquito y vamos a ver en qué cosa le tenemos que hacer hincapié para cuando lo tengamos que aplicar en insuficiencia cardíaca. La precarga específicamente es la tensión parietal que soporta el ventrículo al final del llenado, en un momento específico del ciclo cardíaco, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta definición en castellano? Que cuanto más se llene el ventrículo, más tensión desarrolla la pared, ¿sí? Esto es como inflar bombuchas. Cuanta más agua le pongan adentro de la bombucha, más tensión desarrolla la pared de la bombucha, ¿sí? Más tensa se va a sentir. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el corazón y la bombucha? Que cuanto más se tensa la pared del ventrículo, más fuerza de contracción desarrolla, ¿sí? Fíjense el término que utilicé fuerza de contracción, no contractilidad, ¿sí? Sobre esto vamos a volver, pero sí quiero destacar el uso del término fuerza de contracción.
¿A qué se debe este aumento en la fuerza de contracción? Debido a el aumento de la tensión que se desarrolla en la pared, se debe a una característica ultraestructural, o sea, se debe a la forma a través de la cual se contrae el corazón mediante esta estructura que tienen en el medio de la pantalla, que es ni más ni menos que un sarcómero. Bien, cuanto más se estire en el sarcómero, más veces, por así decirlo, va a, entre muchas comillas, remar estas cabecitas que tienen acá de miosina sobre la actina, ¿sí? Cuanto más remen, ¿sí?, más fuerte se contrae. Por lo tanto, cuanto más se estire en el sarcómero, más fuerza de contracción van a desarrollar. Ojo, y acá viene lo importante, esto es dentro de ciertos límites, ¿sí? Fíjense, si yo estiro demasiado, ¿sí?, la partecita esta con la actina, lo verde, lo separo demasiado de acá, las cabezas de miosina, ¿sí?, dejan de estar en contacto con la actina, ¿sí? Lo pueden ver en esta parte de acá, ¿sí? O sea, esto tiene un límite, por un lado. Si estiro el sarcómero, se contrae más fuerte, eso es verdad. Si lo estiro demasiado, dejo de tener en contacto el remo con el agua, por así decirlo, o sea, la cabeza de la miosina con la actina, ¿sí? Y por lo tanto termino perdiendo fuerza de contracción, ¿sí? Esto va a ser importante cuando nosotros veamos formas de alterarse que tiene el corazón, ¿sí?, que terminan per se separando, ¿sí?, o alterando la estructura del sarcómero, ¿sí? Esto va a ser importante por eso, porque una dilatación excesiva del corazón me hace perder fuerza de contracción. Paso a la siguiente. Bueno, recuerden lo que estamos viendo acá, esto de cuanto más lo estiro más fuerte se contrae, no es ni más ni menos que la ley de Frank-Starling. Bueno, ¿de qué depende la precarga? Depende de un montón de cosas, ¿sí? Las que más me van a importar son la volemia, por un lado, y el retorno venoso, con sus determinantes específicos, ¿sí? El más importante de esos determinantes es el gradiente de presión entre las venas y la aurícula derecha. ¿Por qué es importante esto de la volemia, el gradiente de presión de las venas, bla, bla, bla? Nos va a importar en la insuficiencia cardíaca porque justamente hablábamos de congestión venosa. La congestión venosa va a tener que ver de manera directa, ¿sí?, o hablábamos en realidad de congestión o síntomas congestivos, ¿sí? Recuerden ese detalle que nosotros hablamos de que la volemia está distribuida en un 60% en las venas. Y uno de los determinantes del retorno venoso es el gradiente justamente de presión entre las venas y la aurícula derecha. Los síntomas congestivos van a ser principalmente venosos y van a tener que ver con justamente esto de la precarga, ¿sí? Y esto va a tener que ver también con cuestiones terapéuticas que tenemos que tener en cuenta con las personas que tienen insuficiencia cardíaca. O sea, los determinantes de la precarga, que no es ni más ni menos que esto, todo lo que haga que se llene más el ventrículo, los vamos a tener que tener en cuenta, ¿sí? Esto va a ser importante, porque estamos justamente precargando, llenando de líquido un ventrículo que no está funcionando como debe. Vamos a tener en cuenta, vamos a tener que tener esto. Sigamos. Nos queda la poscarga, ¿sí? Definición de poscarga de nuevo, tensión parietal que soporta la pared del ventrículo antes de la eyección, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso en castellano? Quiere decir, no es ni más ni menos que la fuerza que tiene que hacer, por así decirlo, hablando mal y pronto, el ventrículo para vencer alguna resistencia que esté del otro lado. Entonces, ¿de qué depende la poscarga? ¿O qué determina la poscarga? Determina todo lo que haya, digamos, del otro lado del ventrículo, ¿sí? A la salida del ventrículo, que está la salida misma del ventrículo, por eso está la geometría ventricular, sigue la aorta, ¿sí?, y sigue después todos los vasos. Lo que más nos va a importar, el principal determinante, el que más nos va a importar a la hora de hablar de insuficiencia cardíaca, va a ser la resistencia vascular periférica, ¿sí?
¿Por qué? Porque vamos a ver que una de las principales causas de insuficiencia cardíaca es precisamente la hipertensión arterial. Paso a la que sigue. Nos queda la última, que es la contractilidad. La contractilidad, por definición, la definición de contractilidad está muy buena porque nos ayuda para cuando nosotros tenemos que expresarnos en un oral. Pues fíjense, ya sabemos que es una propiedad cardíaca, es la capacidad del músculo cardíaco de contraerse. Ahora, la segunda parte de la definición es la que más nos ayuda en ese sentido, que es independientemente de las condiciones de carga. ¿Qué quiere decir eso en castellano? Quiere decir que la contractilidad depende de un montón de cosas. Ahora charlamos bien cuáles. Pero no depende, jamás, nunca va a depender ni de la precarga ni de la poscarga. O sea, de las condiciones de carga. ¿Cuáles son las condiciones de carga de las cuales no depende la contractilidad? Pre y poscarga. ¿De qué sí depende la contractilidad? Ahí tenemos en la diapo, va a depender del calcio, ¿sí? Que es justamente la principal sustancia que gatilla, por así decirlo, la contracción del miocardiocito. Va a depender de características ultraestructurales, o sea, de la relación entre actina y miosina que tenga. Y por otro lado, va a depender de sustancias humorales, en este caso principalmente las catecolaminas, ¿sí? Adrenalina, que viene de las glándulas adrenales, y noradrenalina, que funciona principalmente como neurotransmisor. La contractilidad me va a importar mucho a la hora de hablar de insuficiencia cardíaca cuando hablemos de insuficiencia cardíaca que tiene que ver con disminución de la contractilidad. No es la única insuficiencia cardíaca, pero hay una que depende enteramente de eso. Paso a la siguiente. Bien, esta es la última partecita de esta primera parte, quedando más, que es hacernos algunas preguntas como para ya empezar a incursionar en insuficiencia cardíaca. Y es empezar a preguntarnos qué pasa cuando el volumen minuto disminuye por debajo del mínimo para las necesidades metabólicas. O sea, empezar a pensar qué pasa cuando se desarrolla la insuficiencia cardíaca. La respuesta, o la primera respuesta que uno podría dar, es que si disminuye el volumen minuto, del otro lado se produce un estasis retrógrado al ventrículo cuyo volumen minuto esté disminuido. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a descomponerlo. Estasis es un término que habla de la falta o la disminución del movimiento, o sea, algo que se quedó quieto. Retrógrado quiere decir que está por detrás. Acá una cosa importante, cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Fíjense que también estamos hablando del ventrículo cuyo volumen minuto esté disminuido. Entonces vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, lo pueden leer como insuficiencia cardíaca congestiva, nombre entero, pero lo pueden leer, pero sí vamos a hablar de insuficiencia cardíaca o derecha o izquierda. De lo que más vamos a hablar es de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿sí? Vamos a charlar después bien por qué, pero en general, a menos que se especifique, siempre que dicen insuficiencia cardíaca van a estar hablando de insuficiencia cardíaca izquierda, a menos que digan insuficiencia cardíaca derecha, a menos que lo digan así. Si no lo dicen es izquierda. Entonces, se produce un estasis retrógrado del ventrículo cuyo volumen minuto esté disminuido. Si nosotros nos paramos en el ventrículo izquierdo, nos tenemos que ir retrógrado hacia atrás. Llegamos a la aurícula, obviamente izquierda. Si nos vamos hacia atrás, llegamos a los pulmones, que como nosotros sabemos, constituyen la circulación menor, ¿sí? Se produce un estasis, o sea, la sangre que hay acá, ¿sí? Se queda de alguna manera quieta, se estanca. Ese sería el término adecuado, ¿sí? Se estanca la sangre a nivel de la circulación menor, ¿sí? Específicamente, ¿qué circulación menor? Y bueno, lo que haya detrás, ¿sí?, del ventrículo izquierdo en este caso. De acá, dos preguntitas que me gustaría, digamos, hacerles. La idea es que, bueno, yo se las comento un poquito. A mí me gustaría, y me parece que es lo que más les serviría a ustedes, que luego de que se las haga, pongan pausa un segundo y las piensen. Piensen una respuesta, no que la escriban, me la manden, no. Nada más la piensen. La piensen lo que se les ocurre. Luego de eso,
Ahí, digamos, decimos la respuesta y cómo está pensado. Pero piénsenlo como para, digamos, favorecer un poco el intercambio asincrónico y para favorecer también un poco el ejercicio por este lado. Bien, las preguntas que me gustaría dejarles para terminar esta primera parte es ¿en qué parte del árbol vascular está la sangre afectada? Hablando de el caso este de acá. ¿Qué pasa cuando el volumen minuto disminuye por debajo del mínimo de las necesidades metabólicas? Se produce un estasis retrógrado al ventrículo cuyo volumen minuto esté disminuido. Entonces, ¿en qué parte del árbol vascular está la sangre que está afectada? O sea, que está sufriendo este estasis. ¿Sí? Y preguntarnos luego dónde está la mayor parte de la bulimia. La otra pregunta es, ¿qué pasará con la sangre que está antes del ventrículo afectado por la insuficiencia cardíaca? Bien, pónganle pausa y ahora les tiro la respuesta. Bien, respondiendo a la primera pregunta, ¿en qué parte del árbol vascular está la sangre afectada? Va a estar específicamente en la parte más bien venosa, que es justamente donde está la mayor parte de la bulimia. O sea, el estasis retrógrado al ventrículo, ¿sí?, afectado, va a estar siempre en la circulación venosa. O sea, va a afectar el lugar donde justamente está la mayor parte de la bulimia. ¿Y qué pasará con la sangre que está antes del ventrículo afectado por la insuficiencia cardíaca? Justamente es lo que va a sufrir es estasis y congestión venosa. Bueno, en el siguiente encuentro vamos a profundizar un poco de qué pasa cuando la sangre se estanca, ¿sí?, específicamente la sangre en las venas, y vamos a continuar con la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Nos vemos para la segunda parte.